de congreso con la ponencia titulada Evaluando la trayectoria experimental de la educación financiera, una revisión sistemática, que es impartida por don Gonzalo Llamosas de la Universidad de Málaga. Gonzalo, cuando quieras, son todos tuyos. Pues, ¿se me oye bien? Vale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización por darme la oportunidad, ¿no?, de estar aquí presentando este artículo. Ya sé que es muy tarde y trataré de ser lo más breve y didáctico posible, ¿no? La idea fundamental es que bueno, quede claro, ¿vale? Eso va a ser como si estuviera realmente en clase. Yo trabajo en la universidad, ¿vale? Luego, a posteriori, en caso de que necesitéis cualquier duda o necesitéis resolver algún asunto relativo a la presentación, ¿vale?, ya en el turno de preguntas lo comentamos. Bueno, este artículo surge un poco de la idea de hacer un experimento sobre educación financiera. Entonces, el primer paso era entender las dinámicas bibliográficas, ¿no? Un poco qué es lo que hay en la literatura, qué se sabe acerca del tema. Entonces, el propósito era hacer una revisión sistemática de la literatura para comprender, ¿no?, el fenómeno de la educación financiera y, a posteriori, poder iniciar y desarrollar un experimento. A partir de aquí, planteamos un trabajo que empieza siendo una revisión sistemática de la literatura, pero por motivos de las circunstancias investigadoras y las colaboraciones que surgen, ¿no?, en diferentes contextos, al final ha ido más allá y le hemos dado una vertiente de carácter más analítico y cuantitativo, ¿no? Este podría ser un poco el esquema o los contenidos principales que vamos a utilizar para estructurar la presentación, ¿no? Una primera parte motivadora en la cual nos acercaremos al tema, explicaremos luego la metodología que hemos empleado, veremos los resultados y, finalmente, unas conclusiones finales en forma de reflexiones, ¿de acuerdo? En lo que respecta a la introducción, consideramos que la educación financiera, ya lo hemos visto aquí, ¿no?, en el Congreso, en las charlas previas, es un tema de fundamental importancia en estos momentos, ¿no? Tenemos en cuenta que venimos de una crisis, que fue la crisis 2007-2008, que genera una situación de crecimiento muy leve, en la cual los países europeos, los países occidentales no llegan del todo a recuperarse, y a partir de ahí entramos en un terreno en el cual se empiezan a dar diferentes shocks externos al ciclo que afectan muchísimo los indicadores macroeconómicos, ¿no? Esto, lógicamente, tiene una influencia muy clara en la salud financiera de los hogares, de las familias, ¿no?, de los consumidores, ¿no? Y aquí es donde entra la educación financiera, ¿no? La educación financiera como un elemento fundamental para favorecer la resiliencia financiera de los hogares, de las familias, ¿no?, sobre todo aquellas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no?, próximas a la exclusión social. Y también promover no solamente la integración en ese sentido de las familias, sino también de las empresas, ¿no? Conseguir una estabilidad económica y que la educación financiera suponga también ese medio para poder conseguirlo, ¿no? Entonces, más allá de enseñar conceptos, y ahora veremos el debate acerca de, bueno, que también se ha planteado aquí, ¿no?, en las charlas de esta mañana sobre qué es la educación financiera, qué es la alfabetización financiera, es unidimensional, es multidimensional. Bueno, veremos que es algo que va más allá de simplemente enseñar conceptos, ¿no? Lo que vamos a pretender es que la educación financiera sea un fenómeno multidimensional, ¿no?, que no solamente vaya dirigido a aumentar los conocimientos de la gente, sino que también implique mejorar las skills, las habilidades, ¿no?, las destrezas, las actitudes, el comportamiento y todo lo que tiene que ver con la experiencia de los individuos en la toma de decisiones en el día a día, ¿de acuerdo? Por tanto, consideramos, ¿no?, que la educación financiera ya no son nosotros, sino que es la literatura académica, ¿no? La educación financiera es un fenómeno multidimensional, ¿de acuerdo?, en el cual muchas veces se confunde, ¿no?, se confunde el concepto de alfabetización financiera, ¿no?, que tiene que ver, pues, con, bueno, muchas más cosas, ¿no?, que simplemente el hecho de adquirir habilidades numéricas y conocimientos generales, sino que va más allá, ¿no? Muchas veces se confunde este término con el de conocimiento financiero, ¿no? Conocimiento financiero es todo lo que tiene que ver con la adquisición de nuevos contenidos, ¿no?, de conceptos, pero el término de alfabetización financiera va más allá, ¿no? Tiene que ver más con habilidades, actitudes, comportamientos, conciencias, ¿no? Y es fundamental, todo ello constituye
gran parte de los pilares de lo que se conoce como alfabetización financiera, ¿no? Una cosa es la educación financiera, que son los tratamientos, la formación dirigida a aumentar la alfabetización financiera, que es el output final, es lo que queremos elevar, ¿de acuerdo? Desde aquí tenemos diferentes definiciones de lo que es la alfabetización financiera. Tenemos una de la OCDE, ¿vale? Que es, yo creo que la que establece las bases de todo esto. Es una amalgama de conocimientos, actitudes y comportamientos, ¿no? Ya en 2013 se le da un prisma multidimensional. Tenemos lo que es el conocimiento financiero, ¿vale? Que tiene más que ver con la adquisición de conceptos matemáticos, intereses, rendimientos, ahorros, ¿vale? Pero que por sí solo nos sirve. Necesitamos algo más. Necesitamos poder modificar las actitudes financieras y necesitamos también modificar los comportamientos financieros. Llevar todos estos conceptos adquiridos a la realidad, a la práctica, ¿vale? De ahí, esto tiene como resultado una mejor comprensión financiera, ¿de acuerdo? Unas mejores habilidades hacia la adquisición de nuevos productos financieros, realizar inversiones, mejorar las pautas de ahorro y consumo en el día a día. Y no solamente, como he dicho antes, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel empresarial, ¿vale? Esto supone llevarlo a la acción, ¿vale? Que la alfabetización financiera vaya más allá de la adquisición de conocimientos tras una formación. Vamos a llevarlo a la práctica, ¿de acuerdo? Por tanto, proceso de mejora en la alfabetización financiera, enfoque dirigido a la toma de decisiones y acción efectiva por parte de los individuos que forman parte del proceso, ¿vale? Por tanto, dentro de esta introducción tenemos que adecuar, ¿no?, nuestro estudio a las necesidades de la literatura y, por tanto, necesidad de rigor. Necesitamos rigor para entender mejor el fenómeno de la educación financiera, que, como hemos visto aquí, es bastante complejo. Entonces, visión integral. Tenemos varias referencias que han utilizado enfoques bibliométricos o de revisión de la literatura para comprender mejor el concepto de la educación financiera desde el punto de vista también experimental. Lo hace, por ejemplo, Kaiser y Menkopf, ¿no? Sobre todo su última referencia, la de 2020, que centran su estudio, ¿de acuerdo?, su objetivo en estudios experimentales con un metaanálisis dirigido más a un colectivo joven, ¿no?, estudiantes de instituto. Nosotros lo que queremos ver este prisma es desde un punto de vista más heterogéneo, ¿no? Aquí es donde nosotros identificamos lagunas investigadoras. ¿Por qué? Porque hay una escasez de este tipo de estudios sistemáticos a la hora de entender las intervenciones financieras en todas las etapas de la vida de los individuos, ¿vale? No nos vamos a centrar solamente en estudiantes, sino que vamos a ver otros grupos también. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es examinar la efectividad de los programas de educación financiera utilizando un enfoque cuantitativo que no se ha hecho antes, ¿de acuerdo? Es la primera vez que se hace algo así, no solamente en el área de educación financiera, sino en otros enfoques parecidos, ¿no? Porque lo que hemos visto son metaanálisis donde evalúan el efecto, pero nosotros hemos ido más allá. El objetivo principal, lo hemos dicho, explorar la efectividad de los tratamientos de educación financiera. Luego tenemos otros objetivos secundarios, ¿de acuerdo? Investigar la variabilidad de las referencias. Vamos a ver un poco la dispersión de los datos bibliográficos que tenemos. Identificar las principales características de estos tratamientos para poder establecer un modelo que nos permita poder explicar de una mejor manera la efectividad financiera y, por supuesto, evaluar los resultados. De esta manera hemos establecido una serie de hipótesis de partida. Tendríamos la primera hipótesis, que es la duración de la intervención. Nosotros consideramos a priori, y luego ya veremos con los modelos, pero a priori consideramos que una mayor duración en los tratamientos de educación financiera se va a relacionar con una mejora de los resultados financieros. El intervalo de evaluación. Creemos que la efectividad del tratamiento disminuye con el aumento del tiempo, de la distancia entre lo que es el final de la intervención y su evaluación posterior. Herramientas digitales. A priori consideramos que la inclusión de herramientas digitales en los procesos de formación financiera contribuyen positivamente a la efectividad de estos tratamientos. Incentivos económicos, de la misma manera, ¿no? A priori creemos que mayores incentivos económicos nos van a llevar a mejores resultados en educación financiera. Y luego, en lo que respecta a la experiencia que hemos utilizado el año del experimento, los experimentos más recientes y, por tanto, con mayor experiencia acumulada, ¿vale?, porque sabemos todo lo anterior, van a ser más eficaces, ¿vale?, porque sabemos dónde hemos fallado. En lo que respecta a la metodología, siempre que se utiliza un estudio sistemático tenemos que tener un marco que sea replicable.
En este sentido, utilizamos la metodología de Prisma 2020, que es la última disponible. Prisma se ha dirigido, en la mayor parte de los casos, a estudios de tipo sanitario, ¿no? Siempre se ha orientado a estudios bibliométricos en ámbito sanitario, pero es extrapolable a otros tipos de estudios. Aquí tenemos los criterios fundamentales a la hora de replicar un estudio de las características del nuestro. ¿De acuerdo? En primer lugar, identificar unos criterios de elegibilidad. Seguimos con establecer las fuentes de información, una estrategia de búsqueda, la selección de los datos y luego ya establecer las principales características del estudio, establecer un método de análisis y finalmente evaluar la robustez. Nuestros criterios de elegibilidad son los que tenemos aquí. Por un lado, hemos considerado todos aquellos estudios que tienen un enfoque en formación financiera. Por otro lado, hemos integrado un enfoque experimental. Es decir, no solamente queremos estudios con estudios publicados centrados en formación financiera, sino que sean experimentos. No queremos nada que no sea experimento. Y nos hemos quedado con eso. Fuentes de información que hemos utilizado para realizar nuestra búsqueda. Tenemos Scopus, Web of Science y Google Scholar, ¿vale? Que son las tres principales fuentes bibliográficas que disponemos los investigadores para hacer estudios de este tipo. La estrategia de búsqueda sería esta, ¿no? Tenemos un conjunto de palabras que añadimos con este código OR que nos permite filtrar la búsqueda, de manera que cada una de estas palabras aparezca en los estudios que hemos integrado, más, y aquí añadimos un AND, ¿no? Que son los dos códigos que vamos a utilizar siempre en las búsquedas avanzadas, OR, ¿vale? Para integrar todas estas palabras, si no aparece una, que aparezca la otra, y un AND para sumarlo a evidencia experimental, experimento, y luego experimentos siempre con un enfoque, o en la mayor parte de los casos, con el enfoque de un randomized control trial, ¿vale? Experimentos que tengan un grupo de tratamiento y un grupo de control para poder comparar los resultados del mismo, ¿de acuerdo? Y en este sentido, establecemos ambos conjuntos con una estrategia combinada. Esta sería la selección de los datos. Partimos de una muestra inicial de 1.257 observaciones, que son estudios que, aplicando los criterios los criterios previos, serían estos de aquí, ¿vale? Los criterios de elegibilidad nos llevan, y eliminando los duplicados, lógicamente, a 70 estudios incluidos en la revisión. Todos estos 70 estudios incluyen nuestro enfoque. Son estudios experimentales en educación financiera. Todos ellos tienen un grupo de tratamiento y un grupo de control comparable para evaluar la efectividad de los mismos. Estas serían las variables que hemos utilizado, ¿vale? Para clasificar todos estos estudios, ¿no? Tenemos datos generales de los mismos, características de los estudios, los contenidos y resultados y luego también aspectos experimentales que nos parecían interesantes, todos ellos basados en lo que la literatura dice al respecto. Ya entrando en datos generales, esta tabla 1 nos informa de la distribución del número de artículos en relación a la autoría, ¿no? Entonces podemos ver que a medida que pasa el tiempo y más nos aproximamos al presente, observamos que el número de estudios relacionados con este tema ha crecido considerablemente y que en general podemos observar también que en su mayoría, ¿vale?, son estudios bastante colaborativos, ¿no? Como podemos ver, la mayoría de ellos estarían situados por aquí, ¿no? Es decir, la media estaría por aquí, aproximadamente en 3, más o menos, ¿vale? O sea, no son estudios que se hagan de manera individual, sino que exigen la necesidad de que diferentes investigadores participen conjuntamente en la elaboración de este tipo de experimentos. Bueno, en este gráfico podemos ver la tendencia, el número de artículos y la tendencia de cómo ha aumentado a lo largo del tiempo los artículos publicados en educación financiera, teniendo en cuenta este enfoque experimental. Y en este otro gráfico lo que podemos ver es la distribución de estos experimentos por países, ¿no? Llama la atención que la mayor parte de ellos, o llama la atención o no, no es casualidad, de que se centren en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un gran potencial en este tema, invierte muchísimo dinero en investigación, desarrollo, sobre todo en investigación en las universidades, para desarrollar enfoques
estrictamente experimentales, ¿vale? Es donde está el cutting edge del conocimiento actualmente, ¿vale? Y los principales premios Nobel, los últimos, han sido en el área de ciencias sociales o de economía relacionados con el enfoque de experimentos. Aquí hemos introducido una serie de métricas unas métricas de citas, métricas de rendimiento, donde podemos evaluar un poco la colaboración, ¿no? Cómo ha sido la colaboración en estos estudios que se han realizado, ¿no? De esta manera, obtenemos que el índice de colaboración, que nos informa de cuántos de estos estudios en promedio, ¿no? Cuántos autores han participado en promedio, ¿vale?, en estos estudios. Observamos que han sido 3, ¿no? 3 por cada estudio aproximadamente. Luego tenemos un índice o coeficiente de colaboración que nos da información del grado, es un coeficiente que va del 0 al 1, nos da información del grado de colaboración de todos estos estudios. Como podéis ver, nos aproximamos al 1, ¿vale? Esto nos indica que ha habido una alta colaboración, ¿vale?, a la hora de elaborar este tipo de estudios. Y luego tenemos otro tipo de estadísticas, donde podemos ver los documentos de un solo autor, documentos multiautor, que han sido la mayoría, son 60 de 70, el año de publicación, que ha sido años de publicaciones, 11 años que hemos considerado, la productividad, aproximadamente unos 6 artículos por año, y luego también tenemos el promedio de citas por documento, ¿no? 22,34, no está mal. En cuanto a otros resúmenes de variables interesantes, bueno, aquí tenemos la mediana, la media, los mínimos y máximos, y el primer cuartil y tercer cuartil de 3 variables que son numéricas y que hemos integrado en nuestro estudio, ¿no? La duración del tratamiento, la evaluación a posteriori y el tamaño de la muestra, ¿no? Si evaluamos la media, podemos ver que la duración del tratamiento en horas de 7,8, la evaluación a posteriori en meses es de 8 aproximadamente. Esto nos indica la distancia entre el final del tratamiento y la evaluación a posteriori, la última evaluación que se hizo. Es decir, han pasado 8 meses. Y el tamaño de la muestra, que de promedio es 1.128 individuos. En este gráfico lo que podemos ver es un poco la dispersión, ¿no?, la distribución de los tipos de participantes en experimentos. Vamos a ver que aproximadamente el 50% de los mismos, de estos participantes que hemos evaluado en los experimentos de educación financiera de nuestra revisión sistemática, está integrada por estudiantes, ya sean estudiantes de colegio, estudiantes de instituto o estudiantes de universidad. Esta tabla también es muy interesante porque podemos ver la frecuencia de los contenidos de los cursos de educación financiera que se han integrado en nuestra revisión sistemática. Como podemos ver, 66 de ellos hablan sobre finanzas personales. Sería el tema fundamental de estos tratamientos. Luego tenemos 24 que hablan sobre crédito y ahorro, 15 que hablan sobre inversiones, 19 sobre seguros y 18 sobre gestión monetaria. Bueno, tenemos planificación financiera también, 11, ¿no? Y una breve descripción de los contenidos de cada uno de estos temas. Luego, aquí tendríamos de manera clusterizada las palabras clave más representativas de nuestra revisión sistemática, ¿no? Por ejemplo, encontramos savings como las más destacadas, household, program, luego tenemos en verde students, effectiveness, program, material, y luego en azul tenemos palabras clave como understanding, population, information, interest, research, and so on. Dentro de nuestro modelo, ya metiéndonos un poco en lo que hemos realizado como novedad, como diferente a lo que ya había en la literatura previamente, distinguimos de una variable dependiente que es la efectividad, es el grado de efectividad de nuestros tratamientos, ¿no? Lo que hemos hecho aquí es, teniendo en cuenta la literatura previa, hemos clasificado esta variable en 3 clases, ¿no? 0, cuando no hay efecto significativo del estudio; 1, cuando el efecto es mixto, ¿no?, un efecto que no es claro; y 2, cuando el tratamiento es efectivo. Para hacer esto hemos utilizado un modelo transformer, ¿vale? Los modelos GPT, que por ejemplo vemos en ChatGPT, sirven para, y además de una manera muy eficiente, muy eficaz, para clasificar este tipo de información, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho básicamente es recoger todas las conclusiones de nuestros estudios y se los hemos pasado a la IA para que nos diga y nos clasifique estos estudios en función de las conclusiones que han obtenido, para que nos informe de si unos están en tratamiento efectivo, otros en tratamiento mixto y otros en no efecto,
¿no?, del tratamiento. Y luego esto ha sido supervisado por los investigadores del artículo para verificar que la clasificación se ha realizado correctamente, ¿no? Aquí tendríamos la ecuación del modelo Transformer y las implicaciones derivadas de la aplicación de este modelo, que es evaluación detallada de la eficacia de los programas y identificación de las principales tendencias. En lo que respecta a las variables independientes de nuestro modelo, aquí tenemos las que hemos integrado. Por un lado, la duración del tratamiento en horas, como hemos comentado antes, que nos da información de la cantidad total de horas de los tratamientos. Los incentivos monetarios, si ha habido o no ha habido, es una variable binaria que toma valor de 1. Si ha habido pagos realizados y 0 si no ha habido pagos realizados para los tratamientos en concreto. El año del experimento, ¿de acuerdo?, que nos da información de la experiencia acumulada que comentábamos antes. El periodo hacia la evaluación, digamos que esto nos informa de la distancia entre el final del tratamiento y la evaluación a posteriori. Otra variable binaria sobre si se han usado herramientas digitales o no. ¿De acuerdo? Y finalmente una región de estudio que nos va a servir para más tarde, en uno de los modelos, clusterizar los residuos. Para realizar la estimación hemos utilizado dos técnicas. Por un lado hemos utilizado un potenciador de gradiente, que es el XGBoost que tenemos ahí arriba, String Gradient Boosting, que básicamente tiene varias ventajas, ¿no? Una de ellas es la robustez frente al el fenómeno del overfitting, ¿vale?, que es bastante frecuente con este tipo de datos, y la eficiencia, ¿no?, en el manejo de datos faltantes. Una de las principales características de estos modelos de Machine Learning, que ahora están tan de moda, es que nos clasifica esa información en base a su importancia relativa, como luego veremos, ¿no? Básicamente lo que queremos recoger de este modelo es cuán importantes son estas variables independientes, estos regresores, para explicar la efectividad de los tratamientos. Por otro lado, tenemos un modelo econométrico. El método de estimación es un logit ordinal y nos permite modelar datos categóricos ordenados. Puesto que nuestra variable dependiente es una variable categórica ordenada, utilizamos este método de estimación para explicar nuestro modelo, ¿vale? Aquí tendríamos la ecuación genérica que se expresa en términos logarítmicos, por lo que luego tendremos que extraer unos coeficientes para tratar de poder interpretarlo, porque este tipo de modelos no son fácilmente interpretables, ¿vale? El objetivo, cuantificar en la medida de lo posible, siempre en términos de probabilidad, ¿vale?, porque son funciones de densidad lo que hay detrás, el impacto de cada una de las variables dependientes, ¿vale?, ceteris paribus, manteniendo esto constante en nuestra variable dependiente. ¿Cuáles son nuestros resultados? Bueno, por un lado implementamos el modelo potenciador de gradiente, ¿vale?, para tratar de medir la eficacia de estas intervenciones, ¿no? Este sería el modelo, ¿vale? Tendríamos un término constante y luego el sumatorio de k igual a 1 hasta k del conjunto de variables explicativas que hemos integrado más un término de error, ¿no? Y aquí estarían las variables que hemos visto antes, explicadas, codificadas, para poder integrarlas en el modelo, ¿vale? Bueno, introducimos aquí el efecto región, aunque no lo vamos a utilizar, ¿vale?, para este modelo concreto de clasificación. Luego sí lo veremos en el modelo econométrico. Y estos serían los resultados en términos de importancia relativa, como hemos comentado, ¿no? Tendríamos el año del experimento como el más importante, luego herramientas digitales, luego incentivos monetarios, evaluación post-tratamiento, ¿vale?, que como he dicho nos informa de la distancia entre el tratamiento y la evaluación posterior, y la duración del tratamiento. Y este modelo es preciso en un 74%, ¿de acuerdo? De cada, digamos, del 0,74, ¿no?, de cada acierto, vamos a decirlo así, un 0,74 estaría explicado adecuadamente por el modelo, ¿no? ¿Qué nos indica? Pues la clasificación en la confiabilidad en la clasificación, digamos, este indicador, y la relevancia en el contexto del impacto que tiene este clasificador en nuestras observaciones, ¿vale? Luego veremos algunas de las limitaciones, porque al final la base de datos son 70 observaciones y, lógicamente, esto influye en el clasificador, pero es un score bastante alto,
¿vale? Estaría dentro de lo que nos podría informar de que el modelo es bastante adecuado para los propósitos que pretende observar. Este gráfico nos informa de cómo de bien clasifica el modelo, ¿de acuerdo? Con las curvas ROC. No voy a entrar en detalles técnicos, pero básicamente la idea es que estas curvas que vemos aquí en distintos colores, vemos que la primera, la azul, ¿vale? Nos informa de cómo influye el modelo a la hora de clasificar la clase 0, la naranja nos dice de cómo influye el modelo a la hora de clasificar la clase 1 y la azul más oscuro nos informa de cómo se comporta el modelo a la hora de clasificar la clase 2. Vemos que tanto la clase 0 como la clase 2 son las mejor clasificadas, ¿no? Las que tienen un F1 score más alto, ¿no? Cuanto mayor sea la distancia entre estas curvas y este eje de aquí, ¿de acuerdo? Con rayas, ¿no? Que tenemos en el eje central, que sería el 50%, ¿no? Aproximadamente. Cuanto más lejos estemos de aquí, ¿de acuerdo? De esta línea oblicua, mejor es la estimación del modelo. Vemos que, por ejemplo, la curva azul es la que mejor se comporta, con un 78% de precisión, ¿de acuerdo? Seguida de la curva ROC azul oscuro, ¿vale? Que clasificaría la clase 2, que es la segunda que mejor se comporta, ¿vale? Son las que realmente nos interesan más, por cierto. Y en lo que respecta a los resultados, por último, la segunda parte sería el modelo de respuesta múltiple ordinal, que es el modelo econométrico que hemos propuesto para este estudio, ¿de acuerdo? Está basado en el modelo logit acumulativo y se utiliza siempre este tipo de metodologías cuando tenemos una variable dependiente con 3 o más categorías, como es el caso, ¿no? Tenemos 0, 1 y 2, por lo tanto, utilizamos un modelo de estas características para que nos las clasifique, ¿no? Utilizamos una función de densidad acumulada. Ya decíamos antes que básicamente estos modelos lo que tratan es de expresar el efecto de cada una de esas variables explicativas en términos de probabilidad sobre la variable dependiente, ¿no? El modelo especificado sería este y luego lo que haríamos a posteriori sería la clusterización de la variable efecto región, ¿no? La clusterización de los residuos de esta variable. Para realizar este análisis hemos utilizado el paquete MAS-DR, ¿vale? En su versión 4.3.2. Bueno, previamente habíamos utilizado el paquete, cuando hablábamos del modelo clasificador, ¿sí? Habíamos utilizado el paquete XGBoost para Python. O sea, Python y R son los dos lenguajes de programación que hemos utilizado para poder estimar este modelo. Esta sería la estimación de los coeficientes del modelo en base a cada una de las variables que hemos integrado en la especificación de nuestro modelo, ¿no? Observamos, ¿vale? Que, por ejemplo, el año del estudio es bastante significativa, ¿vale? El establecimiento de este incentivo monetario también es bastante significativo. Queda la duración de los experimentos como no significativo. Es también significativo el efecto de la evaluación a posteriori como la diferencia entre el tratamiento y la evaluación a posteriori, ¿de acuerdo? Y luego también el establecimiento y la introducción en los tratamientos de herramientas digitales, ¿no? Esto sería la estimación de las constantes y ahí vemos la estimación de cada uno de los coeficientes que nos informa del efecto en relación al signo, ¿vale? Que nos dice si es un efecto positivo o negativo, pero no podemos decir mucho más porque las estimaciones que obtenemos directamente no son fácilmente interpretables, ¿vale? Por lo que necesitamos diferentes métodos inferenciales. Tampoco voy a entrar en detalles porque no es el propósito de esta investigación, perdón, de esta ponencia, ¿no? Entrar en detalles demasiado técnicos sobre este tema, pero básicamente utilizamos dos criterios. Por un lado, los odds ratio y por otro lado, los efectos marginales, ¿vale? La interpretación de los odds ratio se hace sobre 1, de manera que si estamos sobre 1, el efecto es positivo de la probabilidad, es decir, un cambio unitario en nuestra variable o regresor independiente nos informa, por ejemplo, en el segundo caso, que son los años del estudio, ¿no? El hecho de que sea un año más próximo en el tiempo
aumentaría la probabilidad un 3,53%. ¿Vale? Cuando está por debajo de 1, la interpretación de los odds ratio nos informa de una relación negativa. ¿De acuerdo? El impacto de la probabilidad, por ejemplo, cuando hay incentivos monetarios, es 1 menos 0,0108. ¿No? Entonces nos indicaría que la reducción de la probabilidad cuando los incentivos monetarios tienen el valor de 1, que es una variable binaria, disminuiría la probabilidad en un 0,98 mucho por ciento. Y luego tendríamos los efectos marginales, que una de las ventajas de los efectos marginales es que se pueden descomponer para cada una de las 3 clases de nuestra variable dependiente, ¿no? Entonces, en función de esto, podemos ver, por ejemplo, ¿vale?, diferentes efectos que ahora mismo vamos a interpretar aquí. ¿Qué podemos decir con respecto a la temporalidad? Bueno, la temporalidad ejerce una influencia directa y creciente en la eficacia educativa. Esto quiere decir que a medida que estamos más próximos en el tiempo, más próximos al momento actual, mayor es la efectividad de estos estudios. Luego tenemos los incentivos monetarios, que son significativos, pero que tienen un efecto negativo sobre los tratamientos de alta efectividad. La relación con respecto a la clase 2 de nuestra variable dependiente es negativa. Luego tendríamos la digitalización, que también tiene un efecto negativo en la clase 2, ¿vale? Y es muy importante, es más importante en los estudios de bajo impacto, esto sobre todo en aquellos que tienen o están clasificados como clase 1, donde los efectos no son demasiado claros. En lo que respecta a la evaluación post-tratamiento, tiene un efecto significativo y negativo. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que a medida que la distancia entre el tratamiento, el final del tratamiento, y la evaluación a posteriori es mayor, menor es el efecto en la alfabetización financiera del tratamiento de educación financiera. Y en lo que respecta a la duración del tratamiento, pues bueno, el modelo no nos da significatividad estadística con respecto a su efectividad, ¿no? ¿Qué podemos decir de la robustez? Bueno, para la robustez hemos comparado 2 modelos muy diferentes. Por un lado, un clasificador de Machine Learning con un modelo econométrico de carácter no lineal. Y hemos visto que los resultados son más o menos similares, porque veíamos que las variables más importantes en uno, ¿vale?, eran las más significativas en otro. ¿De acuerdo? Luego también hemos utilizado diferentes modelos de selección. Dentro de la elección de nuestro método de estimación hemos considerado otros posibles modelos, como pueden ser los proporcionales parciales, los umbrales estructurados, los efectos de escala, otras funciones de enlace y las estimaciones homocedásticas. Al final, lo que hemos hecho es quedarnos con el mejor modelo basado en el menor criterio de Akaik. ¿De acuerdo? El criterio A y C que tenemos ahí arriba, ¿vale?, ha sido el menor para el modelo que hemos elegido al final y que además, en términos comparativos, es muy parecido al clasificador de Machine Learning que habíamos visto previamente. Los paquetes utilizados, pues, como hemos dicho antes, ha sido más, y luego hemos utilizado también para el ordinal estos otros paquetes que tenemos aquí, ¿vale? Estos serían. Además, uno de ellos es muy reciente, ¿vale?, de 2022. Bueno, aquí lo que tenemos es una matriz de confusión, ¿vale? Y lo que podemos ver, ¿vale?, es un poco el porcentaje de predicción, ¿vale?, del modelo, la predicción que tiene el modelo para las distintas observaciones, ¿no? Vemos que, por ejemplo, para la observación 2, el modelo ha clasificado bien 26 de 35 observaciones, ¿no? Donde más ha fallado ha sido en la clase 1 y donde también mejor se ha comportado ha sido en la clase 0, donde ha clasificado bien 4 de 5. ¿De acuerdo? Limitaciones, por supuesto, que el modelo tiene limitaciones. Por un lado, los datos son muy heterogéneos, hemos incluido tratamientos de todo tipo, con distintos tipos de individuo, diferentes muestras, un poco todo de su padre y su madre, en ese sentido, ¿no?, dicho vagamente, y esto, en términos estadísticos, es muy difícil de modelar. Por otro lado, el tamaño de la muestra. Tenemos 70 referencias, que son todas las que están disponibles en la literatura utilizando estos criterios de inclusión, pero lógicamente, y en estadística ya lo sabemos, cuanto mayor n, mejor
es el resultado en general de la estimación. Siempre nos aproximamos más a una distribución normal, que es lo deseable para los métodos de estimación que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Dado que son métodos de estimación de carácter paramétrico. Luego también tenemos otra limitación, que es la ponderación potencialmente sesgada hacia la categoría de efecto. ¿Esto qué significa? Pues que la mayor parte de los estudios que hemos encontrado en nuestras referencias, ¿vale?, tienden a ser efectivos. Es una de las conclusiones de esta revisión sistemática y es muy importante, ¿no? A diferencia de estudios previos en los que una de las conclusiones principales es que los tratamientos tenían, en su mayoría, evaluados de manera agregada, un comportamiento un poco ambiguo. En algunos se comportaban bien los tratamientos, en otros no. En nuestro caso, prácticamente el 90% tienen un efecto positivo en la alfabetización financiera de los individuos que han sido sometidos a estos tratamientos. ¿De acuerdo? Para cerrar, conclusiones. Por un lado, una evidencia clara de eficacia. ¿De acuerdo? Eso es lo que estábamos comentando en estos momentos, ¿no? Vemos que, en general, la mayor parte de los estudios integrados dicen que ha habido una eficacia, han sido exitosos en la efectividad de los tratamientos de educación financiera. Por otro lado, ha habido un incremento notable en los últimos años, como también hemos visto, de este tipo de experimentos, lo que viene a confirmar la importancia cada vez más relevante que tiene este tema desde el punto de vista experimental. Los estudios también muestran una colaboración intensa. Es decir, a la hora de diseñar un experimento no lo puede hacer un autor solo. Necesitas de la colaboración de otros investigadores, ¿no? Esto se plasma claramente en las estadísticas que hemos observado al respecto. Otra conclusión es que cerca del 50% de estos tratamientos, teniendo en cuenta nuestra muestra de 80 referencias, han sido estudiantes, ¿de acuerdo? Resaltando también la importancia, y esto lo comentábamos esta mañana aquí, que tiene la educación financiera en la formación temprana, ¿vale? Cuanto mayor sea o cuanto antes sea la formación financiera, etapas previas, más efectivo será, ¿vale? Podemos consolidar mejor todos estos conocimientos, todas estas destrezas, todos estos comportamientos si la formación es durante la etapa de formación de la persona. De ahí la importancia de establecer cursos de formación financiera durante el colegio o durante el instituto, ¿de acuerdo? Luego, el predominio de las finanzas personales. Ya hemos visto que 66 de las 70 referencias acumuladas se centran en finanzas personales, es decir, aspectos básicos de alfabetización financiera, como por ejemplo abrirse una cuenta en el banco, saber gestionar los ingresos, los gastos, pero de una manera bastante básica, de una manera bastante sencilla. No vamos a entrar en inversiones, ni en créditos, ni nada, sino gestión de finanzas personales. Y en cuanto a las reflexiones, las últimas reflexiones finales que podemos hacer de este trabajo, ¿vale?, es que el análisis indica que ni la intensidad ni los incentivos parecen asegurar, ¿no?, la efectividad, ¿no? Resonando con la literatura, la importancia, ¿no?, que tienen estos temas. También hemos visto que la duración, lógicamente, ¿vale?, no es una variable significativa. Por tanto, el hecho de incrementar la duración de estos experimentos o de estos tratamientos, a priori, no van a tener un mayor efecto en base a los resultados que hemos obtenido en nuestro trabajo. El declive de eficacia, ¿vale?, también destaca la relevancia en intervenciones perdurables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos visto que los efectos de los tratamientos se van diluyendo a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, es necesario que el aprendizaje se refuerce. No vale una formación hoy y no hacer nada el año que viene, sino que esto tiene que ser más constante. Quizá es una de las claves por las cuales fracasa la formación financiera. Tenemos que hacer cursos o formaciones más periódicas donde la gente confirme de esa forma
su mayor grado de alfabetización financiera, ¿no? No encontrábamos también una eficacia mixta entre lo digital y los incentivos. El hecho de introducir herramientas digitales en estos experimentos no garantiza el éxito. ¿Por qué? Porque muchas veces es necesario otro tipo de contactos, ¿no? La tecnología ayuda, pero no lo es todo, ¿no? Los métodos tradicionales que se han empleado siempre y el contacto face-to-face, porque en muchos de estos casos la relación es online, ¿no? Se dispersa la formación cuando tenemos una pantalla de por medio. Quizás sea necesario para estos cursos de formación financiera utilizar un contacto face-to-face más directo, más tradicional, para confirmar de esta manera los conocimientos. Lo mismo pasa con los incentivos. El hecho de incrementar los incentivos puede incrementar la participación, el take-up en todos estos tratamientos, pero no garantiza la efectividad. ¿Por qué? Porque quizá tiene que ver mucho con la motivación. A mí me dan un incentivo, participo, sí, pero luego necesito motivación extra para poder llevar esos conocimientos que he podido adquirir durante el curso a la práctica, ¿vale? Por tanto, hay otras variables que lógicamente juegan dentro de lo que es la formación financiera y que quizá no hayamos tenido muy en cuenta, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque lógicamente no tenemos toda la información disponible, pero estos resultados nos dan pistas sobre por dónde pueden ir los tiros de cara al futuro. Y luego la mejora en la eficacia financiera, con la experiencia acumulada, destaca la importancia del progreso continuo. A medida que vamos haciendo más experimentos, más tratamientos, a medida que el tiempo va pasando, es lógicamente mejor, ¿no? Nos va a permitir adquirir experimentos. Si un experimento no ha fallado, una formación no ha fallado, podemos de esta manera poder corregirlo y hacerlo mejor en el futuro. La experiencia acumulada importa, de manera que, lógicamente, los años de los experimentos, a medida que se acercan más al momento presente, son más efectivos. Y esto sería todo por mi presentación. Muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, comienzo con una que nos ha llegado online. La digitalización es necesaria en el futuro. ¿Cómo debe integrarse en proyectos de educación financiera sin que perjudique, por supuesto, a los resultados de impacto? Pues yo creo que debe ser complementaria. Es decir, no considerar que el simple hecho de introducir digitalización en estos tratamientos ya nos garantice el éxito, sino que la digitalización debe ser un complemento de otras cosas que ya se seguían haciendo bien, ¿no? El contacto face-to-face, la relación del formador con los participantes debe seguir siendo directa, debemos seguir tratando de convencer, ¿no? Esa relación próxima es muy importante, ¿no? En muchas ocasiones el hecho de introducir demasiada digitalización puede ser incluso desfavorecedor para los resultados del experimento. Por tanto, yo creo que en base a los estudios que hemos evaluado, ¿no? Que hemos leído, que hemos integrado en este análisis, es relevante introducir digitalización, pero como complemento a los tratamientos convencionales. Bueno, enhorabuena por la presentación. Te comentaba simplemente que como línea futura, después de revisar todos estos estudios, ¿qué propondrías tú? ¿No? En caso de llevar a cabo un experimento, sí, ¿dónde lo realizarías? ¿De qué tamaño? Así un poquito, como ya conclusión final, más para centrarnos. Bueno, realmente es una muy buena pregunta, ¿no? Porque puede parecer incluso contradictorio este último que he comentado, pero es cierto que en base al conocimiento, ¿no? de los mayores expertos en experimentos con los que he podido interactuar, ¿no? Como Pablo Brañas, de la Universidad de Loyola, ellos me comentaban que lo interesante sería acceder a un público lo más heterogéneo posible, para tratar de aproximarnos, de que nuestra muestra se aproxime a la población. En este sentido, claro, la manera de poder conseguir esto es a través de un experimento online, ¿no? Un experimento online que, por ejemplo, tenga una muestra de 2.000, 3.000 personas, grupos heterogéneos, no solamente estudiantes, personas adultas de diferentes grupos de edad, con diferentes características sociodemográficas, para entender mejor ese impacto.
Y básicamente sería el siguiente paso, ¿no? Una vez que ya tenemos esto, la idea es poder llevar a cabo un experimento de educación financiera. ¿Cómo? Bueno, pues una de las ideas que tenemos es introducir la realidad aumentada, ¿no? Realizar 2 grupos de tratamiento, sería un randomized control trial con una evaluación previa, 2 grupos de tratamiento, uno con una formación tradicional y otro con una formación realidad aumentada, utilizando un software específico para ello, un grupo de control y a posteriori una evaluación posterior que la diferenciamos en 2 fases, una a los 3-6 meses y otra a los 12 meses. Y de esta manera podemos comparar de una mejor manera la diferencia que ha tenido esa tecnología, ¿no?, que es tan reciente en la formación en comparación con el tratamiento tradicional y, por supuesto, también a diferencia del grupo de control que no estaría sometida a la formación. ¿Vale? Pues con esto damos por terminada esta primera jornada del 6º Congreso de Educación Financiera. Gracias por vuestra asistencia y os esperamos mañana a partir de las 9:30. Hasta luego.